Vamos a hablar acerca del don de discernimiento de espíritus. Ya hemos hablado del don de palabra de sabiduría, que tiene que ver mucho con la prudencia, ¿no? Con saber hablar, delante de quién hay que hablar, qué cosas hay que hablar. O sea, tener sabiduría a la hora de hablar. Eso se requiere mucho para un consejo, para dar una opinión. Hablamos acerca del don de conocimiento, que es cosas que Dios le muestra, que Dios le revela a uno, que van a suceder o que están sucediendo, ¿verdad? Y ahora vamos a hablar acerca del don de discernimiento de espíritus. Hemos hablado acerca de los dones y los clasificamos en 3 hileras, ¿cierto? El don de palabra de sabiduría, el don de conocimiento y el don de discernimiento de espíritus. ¿A qué hilera pertenece? A ver, los que están llevando apuntes. Mire sus apuntes y dígame a qué hilera o a qué clasificación pertenece este don. ¿No lo apuntaron? ¿Sí? ¿Usted lo tiene? Listo, vamos entonces por favor allá a los apuntes para poder mirar. Pertenece a los dones de revelación. Dones de revelación. Hemos estado tocando estos temas de los dones del Espíritu Santo los domingos en la mañana y los jueves las dispensaciones. Son temas muy importantes que la verdad nos han estado edificando bastante. Entonces, vamos a ver cómo funciona el don de discernimiento de espíritus. Eva fue incapaz de discernir. ¿Qué es discernir? Distinguir, percibir o conocer la verdadera identidad del tentador. Si Eva hubiera tenido discernimiento de espíritus, la raza humana no estuviera como está hoy en día. Por esto ya pudo ser inducida a pecar. A veces el diablo le ofrece cosas a uno. Venga que yo le voy a dar esto. Venga que va a estar mejor. O venga vamos a hacer tal cosa que le va a ir bien. O cualquier ofrecimiento que el diablo te haga. Y a veces uno sale como cordero al desgolladero y como ave a la red. Detrás de eso. Sin discernir si realmente si es la voluntad de Dios o no. ¿Y qué pasa más adelante? Se da uno cuenta que le pasó exactamente lo mismo que a Eva. Fuimos engañados. Por no tener discernimiento y por dejar que a veces se active más rápido las emociones que el discernimiento espiritual en nuestras vidas. Ya desde el primer capítulo de la Biblia, desde los albores de la historia humana, podemos ver la importancia de poder discernir los espíritus. La iglesia es un cuerpo espiritual y su trabajo también es espiritual. Y nuestras batallas también son espirituales. ¿Qué dice Efesios 6:12? Que nuestra lucha no es contra ¿qué? Contra carne ni sangre, o sea, contra seres humanos, porque hay quienes pelean con la humanidad de otro. Efesios 6:12. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades. ¿Contra qué más dice ahí? Huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, es cosa normal que la iglesia se halle continuamente en un conflicto con espíritus malignos. Hay congregaciones donde la manifestación de un demonio en el culto es algo extraño. Hay cristianos que hablarles de liberación y de guerra espiritual y de echar demonios les es algo extraño. Pero la pregunta es, si somos un cuerpo espiritual, ¿por qué nos vamos a extrañar de las manifestaciones espirituales de otras cosas?
Es normal que la iglesia se halle en un conflicto espiritual. Pero gracias a Dios que no tenemos que entrar en esta batalla sin estar bien armados. La iglesia puede estar equipada para la operación del don de discernimiento de espíritus y así poder reconocer todos los espíritus que están a su alrededor. Hay dos mundos completamente distintos. Está el mundo natural, el físico, pero también está el mundo espiritual, que es de igual manera tan real como lo es el físico. Y algo bien tremendo es que solo a través del don de discernimiento de espíritus es que la persona puede quitar el velo físico y percibir con un ojo espiritual lo que se ve al otro lado del mundo sobrenatural o del mundo espiritual. Eso es lo que hace el don del discernimiento de espíritus. Te lleva a mirar a la otra dimensión. Este don permite identificar sobrenaturalmente la naturaleza y el carácter de espíritus. Incluso te ayuda a reconocer la presencia de espíritus buenos o malos. Yo no sé si a usted le ha pasado cuando uno está durmiendo y uno, por muy dormido que esté, uno sabe que algo llegó. ¿Cierto que sí? Uno en el sueño profundo uno dice, algo llegó. Y uno se le va al sueño y se despierta y uno dice, allá en ese rincón hay algo. El discernimiento de espíritus se le activa a uno. En estos días fui a una casa a orar por una persona y conforme le impuse las manos en la cabeza y cerré los ojos, de una vi que en la pieza de esa persona se asomó una sombra negra así y volvió a esconder la cabeza. Eso no lo hace sino el discernimiento de espíritus. Llegar a usted a una casa y sentir algo, saber que hay algo, mirar a una persona a los ojos y ver que algo se le asoma en los ojos de la misma persona. Eso es lo que el discernimiento de espíritu nos ayuda a identificar. Hay diferentes espíritus. Hay espíritus angelicales. Porque así como nos damos cuenta que llegó un demonio, también nos hemos dado cuenta que llegó un ángel. ¿O no le ha pasado eso? Amén. A mí me ha tocado ver ángeles bien dormido. Y en mi espíritu yo logro ver al lado de mi cama 2 ángeles. En cierta oportunidad estaba yo profundo y veía que en el aire una sombra negra del tamaño de la mano volaba y se acercaba hacia mí. Y a medida que se iba acercando hacia mí, yo sentía que mi cuerpo se iba como paralizando, como que trataba de abrir los ojos y no podía, de moverme y no podía. Y a medida que se me acercaba, cada vez me iba quedando como más tieso. Y ya cuando estaba llegando a mi pecho, vi que dentro del pecho mío salió una mano blanca y lo cogió así duro del cuello, lo zamarrió para los lados y lo tiró así contra la pared. Y vi que eso pasó la pared de lado a lado y se desapareció. Y yo ahí mismo me desperté y abrí los ojos. Yo, ay, ¿qué pasó? Inmediatamente entendí que un demonio me iba a atacar y el Espíritu Santo dentro de mí salió el cuello. Ahí mismo le dijo, ¿para dónde viene? ¿Para dónde viene? Que es que este es mi cuerpo. Y lo tiró por allá lejos. ¿Cómo logré yo ver eso? El discernimiento de espíritu me reveló el espíritu malo que venía, pero también reveló el espíritu bueno que había dentro de mi ser, el Espíritu Santo. Entonces eso es lo que hace el don de discernimiento de espíritu. Algo bien hermoso es que dentro de esto, como les decía, hay espíritus angelicales, pero también hay espíritus de demonios. Está el espíritu humano y está el espíritu de Dios. Hay personas que no tienen un demonio, sino que tienen es un mal espíritu en su actitud. ¿Sí me entiende esa parte? ¿Qué dice la Biblia hablando acerca de Caleb, Josué y todos esos muchachos? Dice que en ellos había que un espíritu diferente a los otros que habían ido a reconocer la tierra.
Porque los que reconocieron la tierra dijeron, no, esa gente son muy altos, son gigantes, parecemos como langostas al lado de ellos. No, no vamos a poder. Pero dice que en los otros jóvenes había un espíritu diferente, una actitud diferente. Hay personas que en la iglesia tienen un espíritu diferente. Dice la Biblia que Daniel era un joven que tenía un espíritu superior a los demás, un espíritu diferente. O sea, esa palabra espíritu humano habla de la actitud. Hay personas que tienen una actitud muy diferente. Usted corrige a una persona y analice su reacción. Hay personas que reaccionan con una actitud de humildad y dicen, hombre, Señor Jesús le bendiga, gracias por ayudarme. Eso en el momento, yo sé que me duele, pero yo sé que me estás ayudando a crecer. Es una actitud. Pero hay otros que se ponen groseros y contienden y bravean y se ponen pico a pico. ¿Por qué? Porque tienen un espíritu diferente. Entonces hay espíritus de humildad en las personas, hay espíritus de soberbia, o sea, hay actitudes. ¿Qué es el espíritu humano? Una mala actitud, una mala persona, y no es un demonio, es un mal espíritu en esa persona en su forma de ser. Entonces están los espíritus angelicales, están los espíritus de demonios, está el espíritu humano y está el espíritu de Dios. El don de discernimiento nos dice qué clase de espíritu está en ese momento operando. Si es un espíritu de un demonio, si es el espíritu de un ángel, si es el espíritu humano o si es el espíritu de Dios. Eso lo hace el discernimiento de espíritu. La buena noticia es que hay más espíritus buenos que malos, según Apocalipsis 12:4. Apocalipsis 12:4, vamos a la Biblia. Yo no sé qué se me hizo la Biblia mía, présteme por favor esta Biblia y búsquese otra. Apocalipsis 12:4 dice que hay más espíritus buenos que espíritus malos, porque en la rebelión de Satanás dice que su cola solo alcanzó a arrastrar la tercera parte de las estrellas del cielo. Solo una tercera parte de los ángeles son espíritus malos. Entonces es muy poquito, ¿verdad? Ahora, vamos a ver un ejemplo acerca del discernimiento de espíritu. Está en Segunda de Reyes 6, 16 y 17, 2 versículos apenas. Vamos a leer. Segunda de Reyes 6, 16 y 17. Un ejemplo de lo que hace el discernimiento de espíritu, en el que lo tiene y en la persona que no lo tiene. 6:16 dice, él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea, o sea, actives el discernimiento en este hombre. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo, de carros de fuego alrededor de Eliseo. Mire qué hermoso. El uno tenía el discernimiento bien activo, mientras que el otro no tenía absolutamente nada. Por eso Eliseo vio los ángeles, mientras que el criado no los vio. Solo cuando él oró a Dios y Dios le abrió los ojos, pudo ver. Así que el discernimiento de espíritu nos lleva a ver cosas que están a nuestro alrededor que tal vez muchos no ven. Este don nos ayuda a detectar malos espíritus. Hay espíritus malignos que se disfrazan como espíritus buenos. Incluso se disfrazan como si fueran el mismo Espíritu Santo y engañan a las personas. Segunda de Corintios 11, 14 y 15 dice acerca de esto, de que el espíritu se disfraza, se camufla. Dice el versículo Segunda de Corintios 11, el versículo 14, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Un espíritu malo se hace pasar por un espíritu bueno. Y de igual forma hay personas, ministros,
que se disfrazan como ministros de justicia cuando realmente son ministros de Satanás. Entonces, si a usted le llega a una persona a hablarle de Dios, o le llega a una persona a hablarle cosas bonitas, usted necesita el discernimiento. Eso le pasó al Señor Jesús con Pedro, ¿no? El Señor iba a ir a la cruz. El Señor iba a morir. ¿Y sabe qué le dijo su buen amigo Pedro? Le dijo: Señor, no acontezca tal que tú vayas a morir allá. Viéndolo desde un punto de vista, un buen consejo. Mi amigo no quiere que yo muera. El hombre está preocupado por mi vida. Pero ¿sabe qué le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás. ¿Qué pasó ahí? Que el Señor discernió en su esencia divina que ahí no le estaba hablando Pedro, él estaba hablando al diablo, porque le estaba diciendo: no muera, porque si hubiera muerto no hubiera redención, no hubiera salvación, nos hubiéramos condenado todos. Entonces es importante el discernimiento, porque Satanás se camufla y se disfraza también. A veces el testimonio de ellos puede parecerse tanto a lo genuino. A veces las personas pueden actuar como si fueran cristianos verdaderos. Casi difícil de distinguir entre un verdadero cristiano y uno falso. Mire un ejemplo bien claro, que si uno no tiene el discernimiento de espíritus, queda loco ahí en esa parte. Hechos 16. Vamos a leer este aparte bíblico. Hechos 16, versículo 15. Mire lo que hace el discernimiento. 15. ¿Están conmigo? Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Verso 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha. Borremos esa parte por un momentico, que tenía un espíritu de adivinación. Usted no sabe que tiene espíritu de adivinación, la Biblia no lo dice, supongamos. Le salió al encuentro una muchacha, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. ¿Qué era lo que hacía esa muchacha? Bueno, le salió una muchacha así. Y esta venía detrás de Pablo y de los otros diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Oiga, qué bonito. ¿Cierto? Está diciendo una verdad, por cierto. Y ellos primero han dicho: esa muchacha nos está ayudando. Esa es una hermana, además, porque está diciendo que somos siervos del Dios Altísimo, que anuncia el camino de la salvación. Y bueno, y sí, está diciendo la verdad. Ve, qué bueno. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo. Pero ¿por qué le desagradó a Pablo si estaba diciendo una verdad? Si él los estaba elogiando. Este se volvió y dijo al espíritu, no a la persona. Dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Amén. Era un espíritu de adivinación lo que había en ella. Amén. Y por el espíritu había adivinado quién eran ellos. Pero no lo estaba haciendo para elogiarlos, lo estaba haciendo era para avergonzarlos, para gozarse de ellos, para exponerlos. Porque en ese tiempo decir que era cristiano no es como hoy en día. En ese tiempo decir que era cristiano corría hasta riesgo la persona. Y esa lo estaba exponiendo. Los estaba tratando de avergonzar. Y Pablo sabía que esa no era la voz de Dios, así sonara muy parecida. Hay voces que parecen la de Dios y no es la de Dios. Y eso le faltó a Eva y por eso pecó. Mucho cuidado con las voces que te ofrecen cosas. Mucho cuidado con las personas que te hablan al oído. Mucho cuidado con las cosas que se te presentan en la vida. Porque a veces no es Dios, sino Satanás disfrazado de oportunidades o de cosas. ¿Qué sigue diciendo? Aún en el ministerio de Jesucristo los demonios se hacían que adoraban a Cristo, ¿verdad?
Porque ahí están los endemoniados gadarenos que venían y se postraban a los pies del Señor, haciéndose que lo estaban adorando. Pero Él inmediatamente los desenmascaraba y los echaba afuera. Hay que notar que este don no se llama don de discernimiento. Se llama don de discernimiento de espíritus. Es algo específico, ¿no? Es solo para discernir espíritus, para discernir o percibir otras cosas. Para eso ya están otros dones, como es el de revelación, don de ciencia o conocimiento, que ya se abre en toda su faceta. El don de conocimiento o de ciencia nos muestra todas las cosas en la voluntad de Dios, mientras que el don de discernimiento de espíritus es solo una faceta del conocimiento que Dios da. Es solo una parte específica sobre la área espiritual. Este don nos ayuda a saber cómo actuar y nos da valor al saber que Dios está con nosotros. Hombres de Dios como Eliseo, Elías, Josué, Gedeón y Daniel detectaron buenos espíritus. Uno de ellos es el caso de Daniel capítulo 10, versículo 7. Mire que el don es en el que Dios quiera darlo a manifestar. Daniel 10, verso 7. Daniel tiene un encuentro con un ángel. Pero a pesar de que él tuvo un encuentro con un ángel, dice el versículo 7 que solo Daniel vio aquella visión y no la vieron los hombres que estaban con él, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. ¿Ves? Hay cosas que no las ves sino el que tiene el discernimiento. En la iglesia pueden pasar muchas cosas, pero solo aquellos que tienen discernimiento de espíritus pueden darse cuenta qué espíritu se está moviendo. Y hay quienes pueden opinar y tildar y decir, eso es del diablo, eso no es de Dios, eso no es orden. Pero déjeme decirle, sencillamente usted no tiene discernimiento y está hablando sin discernir lo que realmente está pasando. Pero el que tiene el discernimiento de espíritu sí logra decir, algo está pasando y es un espíritu de esta y esta magnitud. También en el Nuevo Testamento, Zacarías, María, Cornelio, Pablo, los apóstoles vieron ángeles, espíritus buenos, ¿verdad? Zacarías allá cuando le anunciaron el nacimiento de Juan, María cuando le anunciaron el nacimiento del Señor Jesús, Cornelio cuando el ángel le dijo que enviara por Pedro. Los apóstoles muchas veces vieron ángeles. Hay quienes, a diferencia, no los pudieron detectar. Mira esos dos puntos. Unos vieron ángeles, otros no. ¿Qué dice Hebreos 13:2? Por eso es peligroso juzgar las cosas sin saberlas. Por eso es peligroso opinar en algo en lo cual usted no tiene la capacidad para hablar. Porque puede uno cometer blasfemia contra algo espiritual o hablar cosas que nos traen consecuencias. ¿Qué dice Hebreos 13:2? No os olvidéis de la hospitalidad. Oiga, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. ¿Cómo la ve usted? Llegó una persona, lo metieron ahí a la casa, le dieron hospedaje y no sabían que tenían un mismo ángel. ¿Por qué? Porque no tenían discernimiento. Hay gente que sin saberlo tienen a Dios ahí al pie y ni cuenta se dan que están hablando con el mismo Dios. Y hay otros que Dios a través del discernimiento sí les permitió ver los ángeles, a través de la revelación. Las escrituras hacen mención de muchos espíritus malignos. Esta lista que voy a leer es muy importante y gracias a Dios tengo buen tiempo. No voy a leer los versículos, pero sí voy a dar las citas. Escuche esto, por favor. Que por eso es que a veces el enemigo le da durísimo a los cristianos y es por ignorar las escrituras y el poder de Dios.
La Biblia misma hace mención de muchos espíritus malignos. Aquí hay una pequeña lista de algunos de ellos. Hay espíritus inmundos o sucios. Eso está en Zacarías 13:2, Mateo 12:43, Marcos 5:2, donde la Biblia dice textualmente que Jesús reprendió un espíritu inmundo. Mateo 12:43. Hay espíritus mentirosos. Oiga, Primera de Reyes 22:22. ¿Y el de Marcos cuál es? Marcos 5:2. Escuche, espíritus mentirosos. ¿Cómo sabe usted que una persona le está diciendo verdad o le está diciendo mentira? Vaya lío, ¿no? Porque dicen por ahí los que saben del tema que una mentira, para que sea creíble, tiene que tener 99.9 de verdad. ¿Cómo la ve? Una mentira, para que sea creíble, tiene que tener 99.9 de verdad. Que la gente dice, no, es que eso es verdad. Pero lleva 1% pequeñito de mentira, que es suficiente. ¿Cuántas gotas de cianuro necesita un tinto para morirse? No necesita mucho. ¿Cuánta mentira tuvo que decirle Satanás a la mujer para engañarla? Le dijo casi todo lo que Dios había dicho, pero en cierta manera alteró algo. Y ahí fue donde vino la catástrofe. Espíritus mentirosos. Primera de Reyes 22:22. Espíritus de tormento. Mateo 4:24. Bueno, este sí quiero leerlo, me llamó la atención. Mateo 4:24. Oiga, hay espíritus de tormento. ¿Qué dice Mateo 4:24? Dice: y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Oiga, espíritus de tormento que atormentan a la gente con enfermedades y los atormentan también psicológicamente. Hay espíritus de enfermedad. Lucas 13:11. A mí un día me tocó orar por una muchacha que porque tenía una enfermedad. Lucas 13:11. Me tocó orar por una muchacha que tenía una enfermedad y me ungí con aceite, porque eso dice la Biblia, orar por los enfermos ungiéndoles con aceite. Y llegué y le impuse las manos y empecé a invocar el nombre de Jesús, reprendiendo y declarando sanidad, cuando el resultado fue manoteándome y parándose y boleando puño y pata. Y resulta que no era ninguna enfermedad, era un espíritu de enfermedad lo que tenía esa persona. Entonces hay espíritus de enfermedad, hay espíritus de adivinación, que eso ya lo leímos en Hechos 16:16, y está Primera de Samuel 28:9. 28:9. Oiga, espíritus de celos, Números 5:14. Porque una cosa son los celos como obra de la carne según Gálatas, y otra cosa son los celos como un espíritu. Números 5:14. Hay personas que tienen una carnalidad o un deseo de la carne llamado celos, son muy celosos, pero esos celos pueden convertirse en una posesión diabólica. Le puede tomar un espíritu de celos y ahí es donde llegan a imaginarse cosas, incluso hasta matar por los celos. También hay espíritus malos. Jueces 9:23. Espíritu de altivez. Proverbios 16:18. Espíritu de perversidad. Gente morbosa, sádica, pervertida. Isaías 19:14. Tengo que agilizar porque no, aquí me quedo dando la lista. Estoy grabando el audio para entendiendo la Biblia. Después lo puede bajar de YouTube o se lo hago llegar. Entonces, espíritu de perversidad. Isaías 19:14. Espíritu de fornicación. Que también hay una fornicación que es la que menciona Gálatas como obra de la carne, pero hay gente que puede terminar apoderada por un espíritu de fornicación.
Hay quienes fornican y tienen su pareja estable y viven en fornicación y necesitan organizar su situación. Pero hay quienes ya tienen un espíritu de fornicación que quieren fornicar con todo el mundo. Quieren estar fornicando y fornicando y fornicando. Entonces, una cosa lleva a otra. Espíritu mudo. Marcos 9:17. Espíritu de temor. Mucho cuidado a los que les da temor de hacer ciertas cosas. Espíritu de temor. Segunda de Timoteo 1:7. Espíritu de anticristo. Primera de Juan 4:3. Espíritu de error. Primera de Juan 4:6. Espíritu del mundo. Primera de Corintios 2:12. Espíritus engañadores. Primera de Timoteo 4:1. Les hago llegar el audio porque si no aquí me quedo dando la lista. Espíritus de demonios. Apocalipsis 16:14. Oiga, ¿qué cantidad de espíritus hay bíblicamente? Por eso no se asuste si en un culto se manifiesta el uno, se manifiesta el otro. Preocúpese si en un culto no se manifiesta ninguno. Pero la iglesia tiene que estar consciente de que esto es real. Y el don de discernimiento de espíritu nos ayuda a saber qué clase de espíritu está obrando. Escuchen, hay situaciones, hay acciones y hay ambientes generados por espíritus malignos. A veces las iglesias están bien y en un momento a otro se empieza como a generar un ambiente de crítica, como de chisme, como de comentario. ¿No ha visto usted? El que tiene discernimiento debe saber que no es la persona como tal la que está hablando. El que tiene discernimiento debe entender, wow, ha visitado la iglesia un espíritu de crítica, de chisme. El que tiene discernimiento dice, uy, pastor, nos visitó un espíritu de crítica, porque se está moviendo un ambiente. Y hay momentos donde no se mueven estos ambientes, pero sí se mueve un ambiente como de enfermedad. Se enfermó el uno, se enfermó el otro, se enfermó y empieza la iglesia a mermar el trabajo en el evangelismo y en las calles y esto. Y uno dice, en el discernimiento, llegó un espíritu de enfermedad a la iglesia. Y hay espíritus que llegan de conformismo. En estos días nos tocó reprender un espíritu de adormecimiento espiritual. ¿Se acuerdan? De ese espíritu de adormecimiento que tenía todo el mundo como sedado, como que nadie arrancaba. Luego nos visitó también por ahí, hubo un tiempo que nos visitó un espíritu de comentarios y críticas y bueno, todas esas cosas. Hay que tener mucho cuidado con esas visitas espirituales. Ese adormecimiento casi que no lo cogemos, oiga, se nos metió, pero sigilosamente. Porque mire lo que dice Primera de Reyes 22:20. Primera de Reyes 22:20. Mire que hay espíritus que vienen con propósitos definidos. Primera de Reyes 22:20 dice allí, y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Son una reunión de espíritus, de ángeles en el cielo, según el versículo 19. Y salió un espíritu, que no es más que Satanás, según el libro de Job, y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré, como es padre de mentiras, seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás, y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y salió el espíritu y claro, los puso a profetizar mentiras y el rey salió a la guerra y por allá lo mataron. ¿Qué pasó ahí? Que el rey no tuvo discernimiento para saber lo que le estaban diciendo los profetas y le dijeron mentira y lo hicieron matar. Iglesia, necesitamos el don de discernimiento. Amén. Mire Hechos 13:9. ¿Cómo es de importante el discernimiento? Hechos 13:9. Vaya que hay mucho que hablar de este tema. Pero ojalá le quede a usted al menos la idea de las cosas. Hechos 13, versículo 9. Voy a leerlo desde el 7. No, más arriba.
Voy a leerlo desde el 6. Hechos 13:6. Dice: y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente, o sea, era un hombre que tenía palabra de sabiduría a la hora de hablar. Llamando a Bernabé y a Saulo, tenía necesidad, hambre de oír la palabra de Dios, quería escuchar a Dios. Pero, escucha esta palabra, pero le resistía Elimas, el mago. Mire, el uno quería ser evangelizado, los otros querían evangelizarlo, pero había una cierta resistencia. ¿No ha notado usted que a veces para servirle a Dios hay como cierta resistencia? A veces puede ser en el hogar, a veces puede ser el trabajo, a veces puede ser la salud. Una cantidad de tropiezos que nos impiden servirle a Dios. Y nosotros ahí, sin darnos cuenta, sin tener discernimiento de que el diablo nos tiene embolatados. Qué tremendo, ¿verdad? Porque no hay discernimiento para decir, bueno, tengo que sacudirme. ¿Qué me está pasando, pues? ¿Yo por qué estoy así? Y resulta que el diablo lo tiene ahí con el pie en la espalda. Quieto, mijo, no se mueva. Había una resistencia. Y él procuraba apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, lo miró y lo analizó y dijo, este no es este hombre, esto es un demonio. Y le dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayó sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien lo condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Qué tremendo eso, ¿no? Pablo le hubiera pasado un caso a usted pone a alegar y a pelear con el Limas. Pero Pablo no peleó con el Limas. Pablo lo miró y dijo, vos sos un demonio que estás ahí metido. Y cogió y lo reprendió al demonio y al otro por servirle de vehículo, de vaso, por dejarse usar del diablo. Es de notar que este solo fue un caso de descubrimiento y no de liberación. ¿Sí me entiende? En este caso, el apóstol solo descubrió el demonio y lo reprendió en el instante. O sea, le restó poder, pero no lo liberó. El demonio salió con tipo y todo para afuera. Mientras que en el caso de la muchacha, sí fue un caso de discernimiento que destapó, descubrió el demonio, pero la liberó. ¿Ves? Porque dice la Biblia que el espíritu la dejó, mientras que en este caso el hombre salió con demonio y todo para afuera. Dice acá, este don también puede ser útil en casos de doctrina errónea, especialmente la que es doctrina de demonios, porque hoy en día en este tiempo están saliendo muchas doctrinas de demonios como señal de la apostasía que anuncia el fin del mundo. Y justamente esas doctrinas de demonios, muchas de ellas salen dentro de nuestra misma iglesia. Porque la Biblia dice, dentro de vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí discípulos. Aquí en la ciudad de Medellín tenemos un movimiento que está surgiendo de muchos personajes que se han revelado y que están en amargura de espíritu y están montando un movimiento, están visitando pura gente de nuestra organización y de nuestra doctrina para tratar de arrastrarlos con comentarios, pruebas y bases que realmente no vienen al caso. Y ahí es donde el cristiano tiene que tener discernimiento para saber con qué intención están haciendo estas cosas, con qué intención publican imágenes, videos, si la intención verdaderamente es ayudar a crecer espiritualmente al hermano o si su intención sencillamente es sacarlo o desanimarlo. Tiene uno que tener discernimiento.
La misma existencia de este don es una demostración de la realidad presente de espíritus malignos. Si Dios no hubiera dado el don de discernimiento de espíritus es porque no hubieran espíritus. Pero al dar el don de discernimiento de espíritus y al mencionarlo la Biblia, quiere decir que realmente estamos en una guerra espiritual. Amén. También donde se halla el genuino espíritu va a aparecer el falso. Escuche eso. Donde esté el espíritu verdadero también va a aparecer el espíritu falso. Hay gente que a veces hablan en lenguas y resulta que no son lenguas espirituales. Son lenguas satánicas, por si usted no lo sabía, los satánicos también hablan en lenguas. Y hay personas donde profetizan al oído y no es el don de profecía, sino que es un espíritu engañador. Entonces hay que tener el discernimiento para saber en el culto qué clase de espíritu está operando en las personas. Por esto leemos en la Biblia de prodigios y milagros mentirosos de parte del anticristo y el falso profeta. Que Dios hace milagros y prodigios, el anticristo y el falso profeta también los hacen. Eso está en 2 Tesalonicenses 2:9. Este don nos equipa para detectar la diferencia. Al acercarnos más a la segunda venida de Jesucristo, la demoniología aumentará cada vez más y más. ¿Sabe cuál es la religión del anticristo en el fin de los tiempos? ¿Cuál va a ser la religión mundial? No es la Iglesia Católica Romana, porque según Apocalipsis, en el capítulo 17, al final le van a prender candela al Vaticano en Roma. La religión mundial del anticristo va a ser el satanismo. Y al fin de los tiempos, entre más nos acerquemos a la segunda venida de Cristo, más va a aumentar el satanismo, tanto que ya tienen templos y lugares de adoración públicos para que todo el mundo vaya. La iglesia tendrá que hacer uso de las armas espirituales que Dios nos ha dado, si no, no podremos ganar esta batalla. Al tener este don y poder reconocer los espíritus malignos, también tendremos el poder para echarlos fuera, según Mateo 10:8, Marcos 16:16. Al mandarle a los espíritus malignos, bajo la autoridad del nombre de Jesús, ellos pueden declarar su presencia, pueden declarar su número en el cuerpo humano y sus nombres, como sucedió en el caso del Gadareno, que dijeron nombre, número, en ese entonces. Voy terminando por acá ahora sí. Este don de discernimiento de espíritus también está relacionado con sanidades. Aquí entró otro punto. El diablo es la causa de muchas enfermedades directa o indirectamente. ¿Qué le pasó a Job? ¿Quién enfermó a Job? El diablo. ¿Y qué dijeron sus amigos? Por culpa del pecado que has cometido, Job, estás en pecado. Y lo juzgaron y se metieron en un lío al punto que Job tuvo que orar por ellos, porque donde no orara por ellos, Dios los iba a coger y los iba a reprender por mal hablados. Porque Job era un hombre íntegro, Job era un hombre intachable, un hombre el cual hacía que Dios sacara pecho y decía, ¿no habéis visto un hombre como Job? Y llegan estos dos a opinar sin saber y diciendo, es que Job está en pecado. Y resulta que Job no está en pecado, era que el diablo lo tenía tallado. ¿Qué les pasó a ellos? Les faltó discernimiento para saber quién era el que lo estaba enfermando así. Por eso le digo, no opine sobre cosas que no sabe. A veces en la iglesia pasan muchas cosas y nos damos a la opinión y resulta que estamos opinando sobre cosas que no sabemos y nos podemos ganar una consecuencia. Porque estos hombres opinaron de cosas que no sabían diciendo, eso es que está en pecado, eso no es de Dios, ese hombre está mal. ¿Y sabe qué pasó? Que Job era un hombre íntegro, era el diablo el que le venía dando duro. Y Job tampoco sabía que era el diablo. Porque Job dijo, ¿qué pues? Recibiremos del Señor los bienes y no los males. Él creía que era Dios el que lo estaba justiciando. Y tampoco era Dios, era el diablo. Hay enfermedades en el cuerpo humano que aunque somos íntegros y aunque somos
hombres y mujeres de Dios, el diablo nos puede estar sometiendo a cierta enfermedad. Y es importante el discernimiento para saber que no es porque estemos en pecado, sino porque el diablo nos la tiene montada. Y si logramos tener el discernimiento y nos damos cuenta, esto es el diablo, ay, me di cuenta que es el diablo, y empiezo en oración a reprenderlo y a resistirlo hasta que huya de nosotros. Es importante el don de discernimiento. Hechos 10:38. ¿Qué dice Hechos 10:38? Vamos a la Biblia. Dice Hechos 10:38. Dice: ¿cómo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret? Y cómo éste anduvo haciendo bienes, oiga, y sanando a todos los oprimidos por el diablo. El diablo oprime a la gente con enfermedades. Por eso hay que tener discernimiento qué clase de enfermedad tienen a veces las personas. Porque hay enfermedades por las cuales hay que orar y hay enfermedades por las cuales no es bueno orar. Porque hay enfermedades por reprensión de Dios, por pecados. Y llega uno como un loco a imponer manos y a reprender al mismo Dios que es el que está ocasionando eso. Y resulta que la enfermedad se le viene a uno. Porque hay enfermedades que se pegan. Para allá el criado de Eliseo se fue a buscar a Naamán para que le diera las riquezas que él rechazó. Y la lepra se le pasó a él y a la generación de este hombre. Entonces hay enfermedades que se pegan por reprensión de parte de Dios. Hay enfermedades que es porque el enemigo nos la tiene montada y nosotros por no tener discernimiento vivimos postrados y agachados ante eso. Pero también hay enfermedades que es para que la gloria de Dios se manifieste cuando sane la enfermedad, y eso es bíblico. ¿Quién pecó, este o sus padres? Y el Señor dice, ni este ni sus padres, sino que nació así enfermo para que las obras de Dios sean manifestadas. Y hay enfermedades que son aguijones de Dios para tenernos allá a raya y recordarnos que es Dios quien tiene el control, como le pasó a Pablo por allá con un aguijón. Sin embargo, era también del diablo. Era también del diablo, una enfermedad, pero también era del diablo, porque era un aguijón. Y hay enfermedades por las cuales ya tenemos que partir de alguna forma, y eso está en el libro de Eclesiastés, donde dice que se oscurecen los ojos, se caen las muelas, se cierran los oídos, se pone blanco el cabello, se encorvan los valientes, se empiezan a temblar los guardas de la casa, hasta que se muere la persona. Porque nos enfermamos y ya empezamos con los achaques y ay Señor, entonces ¿de qué se va a morir usted? ¿Me voy a morir yo? Si no nos enfermamos de alguna cosa nos tenemos que morir. Pero necesitamos discernimiento para saber en oración, como dice la Biblia, y entrando en el secreto de Dios entendí el fin de aquello en oración. Bueno, Señor, ¿esto qué es? Hasta que el Señor le va a hablar al corazón y va a decir, mi hijo, eso es porque me lo voy a llevar por ese lado. O hija, eso es el enemigo que te tiene pisada, tenés que reprender eso, yo te voy a dar con qué. O sencillamente cualquier cosa le va a revelar el Señor, pero necesitamos discernimiento para entender esa parte. ¿Ven? Entonces mire que también hay espíritus de enfermedad. Este don nos ayuda a saber si la enfermedad es inducida por un mal espíritu. No toda enfermedad es inducida por un espíritu maligno, pero la persona no sanará si primero no es echado fuera el espíritu de enfermedad. Lucas 16:13. Leamos la Biblia, aprendamos doctrina. Estamos hablando de una de las doctrinas principales de la Biblia. Recuerde que hay doctrinas fundamentales y hay doctrinas principales. Esto es dentro de la doctrina principal, doctrina de los dones del Espíritu Santo. 13:16 de Lucas dice: y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Oiga esa palabra. Esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años. Oiga, 18 años. Tremendo, ¿verdad? 18 años atada esta persona por el enemigo. Mire lo que dice Marcos 9:25. San Marcos 9:25.
habla de un espíritu de sordera. Estamos en la Biblia. Marcos 9:25. Gloria al Señor Jesús. Estamos mirando ya. Marcos 9:25 dice: y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, oiga, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Espíritu de epilepsia, Lucas 9:39. Hay quienes caen al suelo y empiezan a convulsionar, y muchas veces no es una enfermedad, muchas veces es un espíritu. Y no todas las veces es un espíritu, otras veces es la enfermedad. Lucas 9:39. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espumas, y estropeándole a duras penas se aparta de él. ¿Ves? Espíritu de epilepsia, espíritu de locura. Ahí mismo Lucas 8:29. 8:29. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Era un hombre loco, sin control alguno. Por eso, iglesia, mire la importancia del don de discernimiento. Mire, a la iglesia le puede llegar cualquiera de estos espíritus, y si no tenemos discernimiento no sabemos por dónde nos están golpeando. Cualquier variación en la iglesia, cualquier cambio raro en el ambiente, hay que inmediatamente doblar rodillas y decir: ¿por qué? Si la iglesia es tan bonita, si la iglesia es tan unida, si la iglesia es tan llena de hermandad, ¿por qué están pasando estas cosas? Y uno tiene que discernir y decir: eso no es de los hermanos, eso es que llegó un espíritu y está generando el ambiente. Hay espíritus que generan ambientes de enfermedad, espíritus que llegan ofreciéndole empleo a todo mundo y le enredan la pita: ya no hay tiempo para orar, no hay tiempo para ayunar. Espíritus que le complican a uno la situación en la casa. La casa bien chévere, un momento otro, un problema, una situación. ¿Qué es lo que está pasando? Espíritu. Y uno, sin darse cuenta que le llegó el espíritu maligno, y por no tener discernimiento, que eso solamente se activa en la presencia de Dios, empieza el diablo a hacerle un trabajo profundo a la vida de uno. Este don sirve para discernir el espíritu humano. Mire lo que dice Juan 2:24. Vamos terminando ya. Juan 2:24. Este tema es importantísimo, iglesia. Son temas que pocas veces se escuchan y son muy, muy importantes. Juan 2:24 dice: pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, no se confiaba de las personas, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Aquí lo hablamos hace 8 días. Esto es el don de ciencia, conocimiento. Él conocía a todos los hombres, pero aparte de conocimiento también tenía discernimiento para saber qué clase de persona era. ¿Cierto? Los discípulos también tenían este discernimiento de espíritu humanos. Acá me dice Lucas 9:22 en los discípulos. Vamos a ver qué clase de relato bíblico es este. Lucas 9:22 habla de un discernimiento humano, de espíritu humano en los discípulos. 9:22 dice: y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Bueno, la verdad no le encuentro la lógica a este versículo, no sé por qué lo tengo acá. Perdón, lo que pasa es que estaba leyendo 22 y es 2, ¿cierto? Dice acá 1:2. Habiendo reunido a los 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios.
para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. O sea, les dio el discernimiento. Eso lo tenían los discípulos, también lo tenía Nehemías, el capítulo 6-12 de su libro, no lo vamos a leer. Gente que se hace pasar por creyentes. ¿Usted sabía eso? Gente que se hace pasar por creyentes. ¿Quiere un ejemplo? Hechos 8:20. Hechos 8:20. Yo les comenté a ustedes hace 8 días del supuesto hermano aquel que llegó que porque vivía muy lejos y se le habían perdido los papeles y que necesitaba plata para irse por allá y que yo no sé qué, que yo no sé qué. Y resulta que era una persona haciendo de pasar. Hechos 8:20 dice: ¿de quién viene hablando ahí? Vamos a leerlo desde el 17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón, que ya era un hermano, lo hay bautizado. Cuando vio Simón, que era un adivino y que se había convertido al cristianismo, que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro, ahí tuvo el discernimiento, le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón, tu espíritu, tu actitud no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Oiga, qué discernimiento tan feroz. El hombre dijo unas palabras y mismo Pedro lo cogió y le dijo: mío, usted está mal, usted está grave. ¿Usted no le ha pasado eso? Que hay personas que vienen a uno con una actitud que uno la escucha hablar y uno dice: uy, hay poder en el nombre de Jesús, vea, mucho cuidado, usted esto y esto y esto, y no son espíritus, es el espíritu de la persona, una mala actitud.